Buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. El calor está bueno, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ya en estos días alistamos ventiladores Amén. para disminuir un poquito el calor. Bueno, saludamos también a nuestros amados hermanos a través de las redes sociales. Bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Que como siempre Dios sea obrando grande y poderosamente. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gloria a Dios. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu, gloria a Dios. Tomamos esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 22. En específico, en relación al tema que traemos, que es la paz de Dios. La paz de Dios. Entonces, empezamos que la paz tenía como objetivo ministrar el corazón de los discípulos del Señor. Según el pasaje de San Juan, capítulo 14, verso 1 y capítulo 14, verso 27. Entonces, Jesús tenía el objetivo de ministrar el corazón de sus discípulos. El propósito de impartirles esa paz era para así poder llevarles a disipar todos sus miedos y todos sus temores. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén, amén. Amén. San Juan. San Juan capítulo 14, verso 1. San Juan capítulo 14, verso 27. No leo las citas porque ya las trabajamos en servicios anteriores, pero en referencia a lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Luego de que Jesús quiere dejar establecida esa paz en el corazón de los discípulos, también en Gálatas 5:22, que acabamos de leerlo, hace referencia a que la paz del Señor es un fruto del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor es un fruto del Espíritu Santo. Más adelante lo vamos a observar nuevamente. Reitero rápidamente, el objetivo de Jesús querer ministrar el corazón de sus discípulos, el propósito de impartirles esa paz, era para que ellos, a medida vinieran las pruebas, tuvieran de parte de Dios y a través del Espíritu Santo el poder para disipar los miedos y los temores. Una persona en intranquilidad pierde la coherencia. Amén. Una persona en un estado de intranquilidad pierde el raciocinio, pierde la razón. Por ende, usted puede ver que personas en un accidente no saben cómo reaccionar, porque pierden ¿qué? El enfoque, pierden la claridad y no pueden pensar rápidamente. Al no poder pensar rápidamente,
quedan imposibilitados. Entonces aprendemos en esta tarde algo puntual. El no tener paz nos imposibilita de recibir con claridad las instrucciones que vienen de parte de Dios. Esto es el objetivo. Estos son objetivos. Al no tener paz, esto nos imposibilita de recibir con claridad la palabra o las promesas que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el estado de intranquilidad lo que hace es desenfocarnos, distraernos. Y ahí es donde necesitamos estar muy ¿qué? Enfocados y concentrados en lo que Dios quiere hacer. Otro pasaje importante, Colosenses, ahí adelantico, capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué debe gobernar? El miedo, la angustia, el problema, la incertidumbre. ¿Qué debe gobernar al creyente? La paz de La Dios. paz de Dios. ¿Y dónde gobierna? En nuestro corazón. En el corazón. Qué bueno eso. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Cuando tenemos esa paz, la orden de parte del Señor para nosotros es que seamos agradecidos. Amén. Entonces lo leemos completamente, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Viene el problema y lo primero que quiere aflorar en nuestros labios es el desagradecimiento. Vienen las crisis y lo primero que quiere aflorar en nuestra boca es el por qué me está pasando a mí esto, el por qué me sucede aquello, el por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. ¿Y qué dice la Escritura? Que aprendamos a recibir la paz que viene del Señor y que en medio de esos procesos, en medio de lo que vivimos, nosotros no solamente somos gobernados en el corazón, sino que aprendemos a ser agradecidos de corazón. No es lo mismo agradecer que agradecer de corazón. Amén. Amén. A veces uno agradece por salir del paso, pero muy diferente cuando usted agradece de corazón. Amén. Amén. Y todas las cosas en la vida que nosotros desarrollemos o en las áreas en las que nosotros nos desenvolvamos diariamente, siempre habrá esa esencia en hacer las cosas por salir del paso o en hacer las cosas de corazón. Amén. Se pueden hacer las cosas de dos formas: por salir del paso o hacer las cosas realmente de corazón. Eso es importante, creo que eso es muy importante. Amados, al estar en Dios, estamos en su palabra. Eso implica que somos de Él, que operamos bajo su gobierno, que operamos bajo su autoridad y que su palabra nos dirige y nos rige en todo momento. La pregunta es valedera. Si nos está direccionando y si nos rige la palabra de Dios, o nosotros somos cabos sueltos, por así decirlo, ¿verdad? Que vamos haciendo conforme a nosotros nos parece. Cuando la Escritura dice que si entramos en su gobierno, pues a nosotros nos rigen las normas establecidas por el Señor. Amén. Amén. Las normas establecidas en su palabra, esto es importante, no son para el impío. Las normas establecidas en la palabra de Dios son para el creyente. Porque el que no ha leído la Biblia, el que no conoce de Dios, pues él tendrá que darle cuenta a Dios, pero no conoce de Dios y no conoce la Biblia.
nosotros conocemos de Dios, conocemos a Dios y estamos conociendo su palabra, leyendo su palabra. ¿Qué implica eso? Una responsabilidad. Amén. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Una responsabilidad. Esto es glorioso. Aprendemos nuevamente, como recorderis, que en Filipenses capítulo 4, su paz protege y su paz custodia. En Colosenses, su paz gobierna. O sea que son cosas bastante interesantes las que suceden al operar conforme a la voluntad del Señor. ¿Dónde está eso en Filipenses? Busquemos Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, no tengo la cita acá, pero la tengo en la cabeza. Filipenses capítulo 4, verso 6 en adelante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Estoy necesitado, pero soy agradecido. Amén. Yo creo que el Señor algo nos está enseñando en esta tarde. Estamos necesitados, pero somos agradecidos. Estamos con necesidades en algunas áreas, pero somos agradecidos. Y vea lo extraordinario para el agradecido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hace la paz de Dios en Filipenses? Guardar, custodiar, proteger. ¿Qué hace la paz de Dios en lo que acabamos de leer de Colosenses 3:15? Gobernar. Amén. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne. ¿Dónde? En nuestros corazones. Esto de la paz es extraordinario. Esto de la paz es algo extraordinario porque es algo que el mundo está buscando desesperadamente. Pero muchos ignoran que es algo que solamente puede provenir de la mano, del corazón y del reino de Dios y de su justicia. Amén. No hay forma de hallar la paz en ningún otro ser, solamente en Jesucristo. Amén. Esto es glorioso, no lo olvide. En Filipenses, ¿qué hace la paz? Gobierna. Proteger, custodiar y guardar. En Filipenses. Y en Colosenses, Gobernar. gobernar. Vuelvo a preguntar, ¿qué hace la paz de Dios en Filipenses? Proteger, custodiar, ¿cierto? Nos rodea, nos cubre. ¿Y qué hace la paz en Colosenses? Gobernar. Amén. Es que como suenan parecidos, ¿cierto? Pero son libros diferentes, epístolas diferentes. El término original de gobierno en el griego es braveuo. Braveuo. Como suena, braveuo, tilde en la U. Eso en el griego indica arbitrar o gobernar. Y figurativamente prevalecer. Así está bien, sin instrumental. Ahorita al final, con eso así no nos llevamos tanto por la música, sino por la palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y más con el calor, pues se siente uno como que quisiera descansar en la presencia, en los brazos del Señor un ratito. No dependemos de instrumentales, amén. Dependemos de la palabra. El instrumental está bien, hijo, pero ahorita lo reactivamos al finalizar para la oración. Gracias. El hermano Samuel, que está a puertas del bautismo. Dios lo bendiga por su decisión. Y El hermano Natán, que también estamos ahí pendientes, y el hermano Ricardo. Gloria a Jesús. Hay por qué orar, amén. Amén. El Señor no les permita desmayar, sino que afiance esa fe y podamos llegar a ese paso de obediencia. Ayúdenme a orar, por favor, para coordinar con la congregación el día que todos podamos disponer para salir
si el Señor nos permite efectuar esos bautizos en el río Júcar. Si el Señor así lo permite, entonces programar, irnos bien temprano y organizar de manera que podamos hacer nuestro servicio allí, bautizar a nuestros amados hermanos y también tener un momento de coinonía con la congregación. Amén. Amén. Proseguimos. ¿Qué significa braveuo en el griego? Arbitrar, gobernar. Figurativamente, prevalecer. Sirve para describir, este término sirve para describir la actividad del árbitro en los juegos, pues es quien decide la contienda. Es decir, cuando vienen los conflictos, cuando vienen las adversidades y la paz es la que rige nuestros corazones, la paz es la que gobierna nuestros corazones, pues la victoria en esa batalla le pertenece al creyente. ¿Sí está comprendido? Amén. Sí, Amén. quedó comprendido el aspecto del griego braveuo. Entonces, así también en la contienda, en el conflicto interior, que inevitablemente ha de aparecer en algunos momentos de nuestras vidas, cuando las turbaciones y las aflicciones de la vida quieran contender en contra del amor y de la armonía, la paz ha de ser el factor que gobierne nuestras vidas y nuestros corazones. Es igual a cuando hay una contienda y siempre aparece un pacificador. Hay dos a punto de quitarse en la vida y aparece un pacificador y dice, ey, un momentico, un momento, esta no es la solución. Eso hace la paz también en cuanto a esos conflictos que quieren venir y que saben venir a nuestras vidas. Las malas noticias pueden llegar, ¿cierto? Pero ¿qué hace que para nosotros esas malas noticias sean siempre en esperanza delante del Señor? Que la paz del Señor gobierna nuestros corazones. Amén. Recuerde lo que dice el libro de los Salmos. El libro de los Salmos dice, no tendrás temor de malas noticias, ¿cierto? Hace unos días prediqué que para el creyente no hay malas noticias. ¿Y por qué lo dije? Porque Romanos 8:28 dice que para nosotros todo obra para bien, sea cual sea la situación, la circunstancia. Salmos que dice, no tendrás temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque malas noticias para nosotros no hay. Amén. Sea cual sea la dificultad, la adversidad, y que saben llegar. ¿Sí le han llegado noticias fuertes estos días? Amén. A mí por ahí tengo unas para prestar si alguien quiere. Gracias. Cada uno tome su propia cruz y sígame, dice el Señor. Pero aquí estamos, dándole gloria a Dios, glorificando a Dios y siendo agradecidos con el Señor, porque es el Señor el que nos ayuda a librar esas batallas. Amén. Cada uno tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Eso es importante. Entonces, Romanos 14:17 nos enseña la Escritura y estamos compartiendo mucha palabra. Romanos 14:17 dice la Escritura, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es entonces el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El creyente una y otra vez debe ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. El creyente debe ser gobernado por la palabra, debe ser gobernado por la presencia de Dios, sea cual sea la situación que quiera venir. Acuérdese de algo muy importante en la vida del ser humano. Hay batallas que si nosotros no las sabemos sobrellevar, van a tender a hundirnos. Amén. Nos van a hundir.
No, es que este problema yo lo veo como un problema y se queda como un problema y seguirá siendo un problema. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que usted sepa que hay uno más grande que el problema y es Dios. Amén. Amén. Hay uno más grande que cualquier situación que pueda presentársenos. Es el Señor Jesucristo. Amén. Esto es importante. Si perseveramos de manera individual en comunión con Dios y si permanecemos en Dios, también alcanzaremos esa comunión con nuestros hermanos. ¿Sabía usted que es de lo más difícil? El vivir en comunión con nuestros hermanos, el estar en comunión con nuestros hermanos. Yo siempre tengo interrogantes, ¿verdad? ¿Cómo los demás discípulos pudieron estar en comunión con Judas? Es que hay cosas y hay casos de casos. Amén. ¿Cómo los que estuvieron a línea, cómo sería el corazón de Juan que no se le quitó al Señor? ¿Cómo sería el corazón de Juan que no se le quitó al Señor, que permaneció con el Señor, que en el momento de la cruz estuvo Juan ahí presente, ahí frente a frente, porque dice que los demás estaban ¿qué? A lo lejos. Ahí estaban, pero a lo lejos. Pero hubo uno que tenía que haber algo muy tremendo en el corazón de Juan para estar ahí, porque habían podido echarle mano y decir, él también es de ellos. Pero, ¿qué hay en el corazón de Juan al saber que Pedro falla y Jesús sigue amando a Pedro? Son buenas preguntas, ¿no? ¿Qué hay en el corazón de Juan? ¿Qué hay en el corazón de Juan al saber que Judas era el que le iba a entregar? Y tener que aguantar y aguardar unos días más ahí con Judas. Entonces, esto nos enseña a la luz de la palabra que realmente nosotros necesitamos estar en comunión principalmente con Dios. Ninguno que no tenga comunión podrá estar ni en paz con Dios ni en paz con los demás. Excelente. Ni en paz con Dios, ni consigo mismo, ni con los demás. Imposible. Porque la comunión con el Señor, de la comunión con Él, pues vienen todas las cosas. Fluyen todas las cosas. Cuando entendemos que nuestra relación y nuestra comunión con Cristo es vital y es de vital importancia, pues nosotros vamos a poder ¿qué? Realmente tener buenas relaciones con las demás personas. Hay personas con las que simplemente vamos a poder tener una relación a distancia, ¿cierto? No va a ser una relación estrecha, sino que tendrá que ser una relación ¿qué? Un poco distante, guardando ciertos márgenes, guardando ciertas líneas. Pero con otros se va a poder llegar a tener una relación ¿qué? Estrecha, de confianza. ¿Y eso nos lo enseña quién? La palabra. Y eso nos lo enseña el mismo Señor Jesucristo. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Con David andaban 400 hombres. De los 400 habían 100 ahí seleccionados, de los 100 habían 30, de los 30 habían 3. Que siempre estaban ahí con David. Con Jesús usted puede observar que dice que habían 70, al aposento llegaron 120, ¿cierto? Dice que estaban 120 reunidos, pero habían 70 que Jesús envió a predicar por toda la tierra, ¿cierto? Pero de los 120, de los 70, habían 12. De los 12, hubo 3. Hubo 3 muy íntimos, muy cercanos. Eso enseña que la cercanía no es para todos. Eso es muy fuerte, pero es lo que evidente, la evidencia que encontramos a la luz de la palabra. Todo esto es importante aprenderlo porque con todos podemos llegar a ser hermanos y formar parte del cuerpo de Cristo, pero no con todos puede haber una estrecha relación
de intimidad en el momento o en el área espiritual requerida. Hay cosas que yo no podré contarle a todo el mundo. Es así de sencillo. Y viceversa, hay cosas que ustedes no podrán contarle a todo el mundo, sino que tendrán esa persona direccionada por Dios, dirigida por Dios, para poder ¿qué? Compartir determinadas situaciones. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Todo hijo de Dios es gobernado por este deseo interior de paz. Una paz que es don de Cristo y que es fruto evidente del Espíritu Santo. Necesario permanecer e indispensable permanecer en el Espíritu Santo de Dios. En el momento que el Espíritu Santo de Dios está apartado de nosotros, pues a nosotros nos va a gobernar cualquier cosa de este mundo, menos lo que el Señor quiere que nos gobierne. Romanos 14:17. No lo olvide, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. San Juan 14:27, que lo hemos trabajado también en estos días. San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este pasaje es importante porque aquí a la luz de la Escritura podemos encontrar que es un don de Dios en Cristo Jesús. Es un don de Dios en Cristo Jesús. Vamos rápidamente a Efesios. Estoy corriendo a ver si puedo compartir lo más posible de esta enseñanza. Efesios capítulo 4, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y recuerda que el término vínculo lo asociamos y lo relacionamos con los ¿qué? Con los tendones, que son los que ayudan a que haya ¿qué? Movimiento. Si yo quiero ajustar o apretar, son los tendones los que me ayudan a ¿qué? A realizar esa labor, para que todo esté ¿qué? Si yo quiero tener los dedos extendidos y mis tendones están dañados, pues van a quedar así. Pero si mis tendones están buenos, pues voy a extender los dedos, voy a recogerlos, los voy a extender cuando ¿qué? Cuando lo necesite. Eso sucede con el vínculo de la paz. Cuando sea necesaria, como es una parte del cuerpo de Cristo, al necesitarla, la vamos a poder ejercer. ¿Eso es claro? ¿Estamos bien ahí? Amén. Gloria al Señor. Otra cosa importante, según lo que acabamos de leer, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es importante porque en este pasaje el término solícitos indica o implica que es de esfuerzo. Es de esfuerzo. Necesitamos esforzarnos en cuanto a manifestar y evidenciar, experimentar y vivir y disfrutar la paz del Señor. Segunda de Tesalonicenses. Esto es pura escritura. Amén. Amén. El domingo estuvo precioso, una unción preciosa. Hoy es instrucción, enseñanza, palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¿En qué áreas? En todas. En todas. Decisiones que hay que tomar en el trabajo, ¿qué dice el Señor? Ahí hay paz. Decisiones que hay que tomar en el hogar, ¿qué dice el Señor? Ahí hay paz. Decisiones que hay que tomar frente a los hijos, frente a algunas situaciones que se presentan, ¿qué dice el Señor? Ahí hay paz. Cuando hay paz del Señor, pese a lo que se levanta,
la victoria es una garantía para el creyente. Creo que es importante que usted, ojalá lo subraye, el Señor nos conceda paz en todas las circunstancias. Esto es también a manera de animar la congregación en medio de las batallas que ustedes, como nosotros, estemos librando. El Señor nos conceda paz, amados hermanos, en todas las circunstancias. Esto es importante. Retornamos a Gálatas 5:22. Fue el pasaje con el que iniciamos en esta tarde. Y dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Fruto del Espíritu. Esto indica que el que está en el reino opera bajo las condiciones del reino. Y acá es importante saber dónde estamos, ¿verdad? Yo creo que estamos bajo el gobierno de Dios. Amén. Yo creo que estamos bajo el Amén. gobierno de Dios. Yo anhelo siempre estar bajo el gobierno de Dios. Que me gobierne el Señor. Que me rijan sus normas, sus leyes. Y al estar en el gobierno del Señor, el Espíritu Santo de Dios nos da la evidencia de que somos de Dios, dándonos y otorgándonos el fruto de la paz. Ojalá nosotros empecemos a practicar el ser pacificadores en medio de las contiendas que por ahí a veces se presentan. Por ahí, ¿cierto? Por ahí se presentan a veces algunas contiendas, algunos pleitos. Ojalá nosotros empecemos a ser portadores de ese fruto del Espíritu Santo. Donde la gente quiere echarle leña al fuego y llegar y decirle no. Llegaron los bomberos, acá lo que hay es agua. Vamos a apagar ese incendio. Vamos a apagar ese incendio, no le vamos a dejar. Imagínense que nos vimos una película y en la película un hombre se va a quitar la vida. Y ese hombre que se va a quitar la vida llega a un bosque que está totalmente seco. Hay un verano extenuado, extenso, y pues está todo ¿qué? Marchito, está todo seco, todo es hojarasca, y pues cualquier fueguito va a armar un ¿qué? Un terrible incendio. Me quedaba como enseñanza que este hombre empieza a decirle que no lo haga, que no se quite la vida, que esa no es la solución, ¿cierto? Pero este hombre llega y riega gasolina y, como se dice, no lo piensa dos veces, sino que dice, no, ya estoy decidido. Esto es así como quiero acabar. Y ustedes no lo van a poder impedir. Pero cerca hay un colegio, cerca hay animales, cerca hay hogares, cerca hay familias. ¿Y sabe qué me impresionaba? Que el actor de esta película, tan pronto el hombre se prende fuego, no arranca a correr a llamar a los bomberos, no arranca a buscar ayuda, sino que inmediatamente se arroja encima de él. Con sus propias manos empieza entre la tierra y la hojarasca que hay a apagar las llamas que hay en este hombre. Ahí nos deja una gran enseñanza, porque de otro dice, bueno, aquí esto se acabó, sálvese los que se puedan salvar. Pero qué bueno si tomamos esto como una enseñanza, como una moraleja para nosotros. Y cuando hay esos fuegos por ahí ardiendo que se saben presentar, saquemos esas, como se dice, esos frutos del Espíritu que nos han sido dados y que nos han sido otorgados gracias al Señor, y podamos apagar esos incendios. Amén. ¿Qué somos? Pacificadores. No podemos cambiar el diseño. Dios me ha venido hablando en estos continuos ayunos que hemos estado realizando. Dios me ha venido hablando, Dios me ha venido dirigiendo, Dios me ha venido direccionando. Y algo que me recordaba hoy el Señor es puntual. En este jardín prometimos delante del Amén. Señor
no cargar basura, no cargar odios, no cargar rencores, nada que no le agrade al Señor. Y usted hace parte de este jardín, somos parte del jardín del Señor. En el jardín del Señor no hay espacio para cosas desagradables. No dejemos que algo exterior dañe la belleza interior que yo creo y que yo sé que ya Dios le ha dado a este lugar. Amén. Somos diferentes, somos del Señor, somos pacificadores. Es un fruto del Espíritu. Y si el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros, está gobernando nuestras vidas, nuestras emociones, pues debe ser la evidencia. El brindar la paz donde no la hay. La paz, amados hermanos, es la consecuencia de estar permanentemente en Cristo Jesús. Razón por la que Pablo, en medio de todas sus batallas, que fueron tremendas batallas, pudo expresar en Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo, vamos a leerlo, capítulo 1, el verso 12. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 12. El apóstol Pablo llega a un momento y dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa. Verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto. ¿Cuáles eran esos padecimientos del apóstol Pablo? ¿Quiere mirarlos? Vamos a mirarlos. Verso 6, capítulo 1. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y acá viene algo tremendo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. ¿Dónde estaba Pablo? La cárcel, hermano. En la cárcel. Y desde la cárcel le llegan noticias a Timoteo: vamos para adelante, Timoteo, esfuérzate, sé valiente, sé esforzado. Esa llama del Espíritu no se puede apagar en ti. No te avergüences de mí porque estoy preso, pero gracias a la palabra, gracias al Evangelio. No es por causa de ser malhechor. Es lo que le quiere decir Pablo a Timoteo. No es por causa de andar haciendo los males por ahí, sino que realmente al practicar, al vivir y al predicar y al anunciar la palabra del Señor, he caído en la cárcel. Pero esto eran soles para el uniforme de Pablo. ¿Sí me hago entender? Amén. Esto eran medallas en el uniforme de Pablo. Porque ciertamente nada incorrecto, nada incoherente encontraron en él. Simplemente que estaba anunciando el Evangelio de Cristo. Por tanto, verso 8, lo leemos nuevamente. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Timoteo, no te avergüences, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento ¿qué? Santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y sigue hablando ahí el apóstol Pablo cosas extraordinarias. Pero este verso 12 es tremendo. Por lo cual asimismo ¿qué? Padezco. Por lo cual asimismo padezco. Si de algo estoy totalmente seguro y tenemos la garantía del Señor, es que los padecimientos que hoy se presentan no son motivo de vergüenza, iglesia. No son motivo de vergüenza.
A veces hay cosas que vienen a nuestra vida, hay noticias que llegan a nuestra vida y pensamos inmediatamente en que estamos quedando avergonzados. Pero cuando vamos a la palabra, ¿qué dice la palabra? Hay padecimientos, hermano. Hay padecimientos, hay sufrimientos, hay persecuciones, hay traiciones, hay abandonos. Eso está en la palabra. Hay abandonos. Y cuando leemos y que Pablo dice, amados hermanos, he estado, como se dice, sintiendo dolores de parto, he estado pasando procesos, he estado en batallas, en arduas batallas. Los que estaban conmigo, muchos me han abandonado. He quedado solo. En mi primera defensa esperaba que llegara el pueblo del Señor allá y me alentara y me animara con sus oraciones o a lo menos con su presencia, pero en mi primera defensa me dejaron solo. Pero el Señor no les tenga en cuenta. Hay momentos donde realmente necesitamos ese apoyo en oración, ese apoyo presencial. Y muchas veces es cuando menos se habla. Gloria a Dios el poderles mirar al rostro en esta tarde y el poderles bendecir personalmente. No más darles la razón, sino poderlos mirar y poderlos bendecir en el nombre del Señor Jesucristo, por la fe, por la perseverancia, por el esfuerzo, por el compromiso, por la lealtad, no conmigo solamente, sino con la casa y con el Señor sobre todas las cosas. Así que esto es extraordinario porque lo que hagamos en el Señor, nada, absolutamente nada, quedará sin recompensa. Amén. Esto está bueno, este calor. Gloria al Señor. Avanzamos. Extraordinaria la frase del apóstol Pablo. Ojalá como relieve, como algo especial en su vida, lo coloque usted también allí en su mente y en su corazón. Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Amén. Los padecimientos en Cristo no son motivos de vergüenza. Pablo nos enseña que así como él está seguro en y de Cristo, en quien Pablo ha creído, nosotros también podemos creer y también podemos confiar. Gloria al Señor, amén. Usted puede creer en el Señor, usted puede confiar en el Señor, usted puede saber y entender en el Señor que a veces se pasan momentos difíciles, pero que en medio de esos momentos difíciles donde el enemigo viene a decirnos dónde está su Dios, usted no puede sentirse avergonzado. Usted lo que debe sentirse es agradecido, porque usted debe saber que en esos momentos es cuando Dios está a punto de obrar y de intervenir. Amén. Yo creo que cuántas veces le dijeron a Pablo, véalo, y en la cárcel, ¿no? Y predicando es que un Cristo vivo, y predicando del que resucitó entre los muertos. ¿Será que ese no tiene poder para sacarlo de esa cárcel? Amén, gloria a Dios, porque muchas veces el Señor le libró no solamente de la muerte, sino también de la cárcel. Y no solamente de la cárcel, sino también de la misma muerte. Amén. Y eso me parece a mí una buena noticia. Dice que estaban en la cárcel Pablo y Silas, allá en el libro de los Hechos. Y dice que estaban allá golpeados, heridos y amarrados al piso. Pero ellos empezaron a cantar, empezaron a adorar, empezaron a glorificar, empezaron a bendecir el nombre del Señor. Y tan pronto estaban glorificando el nombre del Señor, las cadenas se rompieron, hermano. En el agradecimiento hay unción, en el agradecimiento hay un poder que no viene de nada ni de nadie terrenal, sino que simplemente viene como algo extraordinario del Dios de los ejércitos, de nuestro Padre que está en los cielos. Qué bueno que usted y yo podamos orar y glorificar en medio de lo que estamos viviendo y sentir cómo se rompen esas cadenas que muchas veces quieren paralizarnos. Le doy un consejo a mi hermano: si quiere abrir un poquito esa puerta, ahí entra un refrigerio agradable. Sí, no mucho para que no llegue tan fuerte la voz. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Eso es. Avancemos. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Bueno, entonces, si Pablo creyó
y Pablo confió y no fue avergonzado, hay una garantía para usted y para mí, que si creemos, que si confiamos y que si obedecemos, el Señor estará con nosotros. Te puede creer y puede confiar, pero si no obedece está perdido. Amén. Porque esto no funciona así. No es que yo creo, pero ¿cómo es el testimonio? No es que yo confío, pero ¿cómo es el testimonio? Entonces esto es importante. Podemos creer, podemos confiar, pero en obediencia. Siendo obedientes. Cuando somos obedientes, tendremos siempre el respaldo del Señor. Amén. Amén. Entonces, el Señor es poderoso para guardar a los suyos y para guardar todo lo que por su gracia se nos ha otorgado. ¿Sabe de qué tiene miedo mucha gente hoy? De perder lo poquito que tiene. Ay, que no se me va a perder el carrito, que no se me vaya a perder la casita, que no se me vaya a perder el ahorrito, que no se me vaya a perder esto, que no se me vaya a perder aquello. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que está mal en el corazón. Hay algo que está mal en el corazón. O simplemente porque dejó entrar desconfianza en su vida. Y si dejó entrar desconfianza, pues también está dañando el corazón. Amén. ¿Qué dice el Señor? Él es poderoso no solamente para guardar nuestra vida, sino para guardar nuestras pertenencias. Le digo que muchas veces hemos dado por perdido algunas cosas y extraordinariamente el Señor dice: No se perderá. en mis manos nada se pierde. En las manos de los hombres eso se pudre, se daña y se llena de gusanos. Recuerda ya cuando el Señor les dijo: no guarden comida, no guarden maná para el otro día, y van y lo guardan. Porque eso nos pasa. Eso nos pasa. Queremos siempre tener una reservita. Ser abejas y guardar para el otro día. Pero eso que guardaron se dañó. Se llenó de gusanos. En las manos de los hombres las cosas se dañan y se pierden. En las manos del Señor las cosas no se dañan ni tampoco se pierden. Por el contrario, se multiplican. Ah, eso está bueno. Amados, el que sea por gracia lo que estamos recibiendo en este tiempo no indica que se pueda menospreciar. Esto sí que es importante, amada iglesia del Señor, porque muchas veces pensamos que como es un regalo, lo podemos tratar de cualquier manera. Yo hace mucho tiempo compartí eso, ¿verdad? Hay regalos que usted dice: ah, me regalaron, y va y lo tira por allá porque no le gustó. Pero hay regalos que usted, ¿qué? Los cuida, los aprecia. Y usted dice: ah, este regalo es importante. En cuanto a la salvación se refiere, en cuanto al reino de Dios se refiere, en cuanto a las bendiciones de Dios se refiere, no hay ninguna que no sea importante. Todas las cosas que vienen de Dios, de las manos de Dios, del corazón de Dios, del reino de Dios y de su justicia, realmente tienen un valor de mucha importancia. Amén. Amén. Quiero especificar la turbación. La turbación viene por desobediencia, por rebelión, por pecado y por abandono. Recuerda el pasaje de San Juan, capítulo 14, verso 1, que vamos a reiterarlo en nuestras enseñanzas. Amén. Dice: no se turbe vuestro corazón. Pero ¿cuándo viene la turbación? Cuando hay desobediencia, cuando hay rebelión, cuando hay pecado y cuando hay abandono de las cosas del Señor. Recuerdan, vean lo importante de congregarnos. Amén. La importancia de congregarnos. El Señor les dice: sus casas están llenas, sus casas están artesonadas, sus casas están lujosas, en sus casas hay festividad, hay gente, en sus casas de todo tienen un poquito. Pero en la casa del Señor hay un abandono. Hay un abandono. ¿Será que Dios estaba preocupado por las monedas del pueblo? Dios estaba preocupado por el corazón del pueblo. Al día de hoy eso no cambia. Dios sigue preocupado por el corazón de su pueblo. Dios sigue preocupado por el corazón de sus hijos. De que realmente nosotros atendamos hoy a su voz. Dios está interesado, más que preocupado, ¿verdad? Más que preocupado. Dios está interesado en que nosotros asumamos esa responsabilidad de estar en la casa del Señor
siempre glorificando el nombre de Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 28, ¿a cuánto les gusta ese capítulo? Amén. Uno lo lee los primeros versículos y ¿qué dice? Oh, gloria a Dios, aleluya, bendito el que vive. Oh, te exaltamos, Señor, bendición. Y no he salido de la casa y soy una bendición. No he llegado a la casa y soy una bendición. Voy caminando, soy una bendición. Pero no les vengo a hablar de la bendición, porque usted y yo ya la conocemos. Quiero hablarles de la turbación, que muchas veces desconocemos. Esto salió hasta bonito, salió hasta en rima, vean. Deuteronomio capítulo 28, verso 28. Cuando la desobediencia viene sobre el pueblo de Dios, y el Señor dice, no se vayan por ahí, y se van por ahí, vea lo que sucede. Deuteronomio capítulo 28, verso 28. Jehová te herirá con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Por qué viene la turbación? El Señor que les digo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué les estaba hablando así a los suyos? Porque sabía cómo estaban caminando. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, ustedes están es conmigo. Algo así les estaba diciendo el Señor Jesús. Les estaba alentando, les estaba fortaleciendo, les estaba animando. Y me llamó mucho la atención porque realmente la turbación no es un ataque del enemigo. Aprendí eso. La turbación no es un ataque del diablo. No, el diablo me está atacando y me está turbando y esto y no. Escúcheme por favor. La turbación no es un ataque del enemigo. La turbación viene y golpea nuestras vidas, nuestras barcas, nuestras casas cuando hemos estado en desobediencia. Qué fuerte. No todo le podemos echar la culpa al diablo. Eso es el diablo que me hace la guerra. No, hermano. Hay cosas que si nosotros no entramos en la obediencia, pues el enemigo tiene algo que le llaman un derecho legal por ahí. El enemigo tiene una ramita de donde echar mano y decir culpable. ¿Sabía usted eso? Hace unos días lo trabajamos en un devocional, ¿verdad? El enemigo que dice en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis capítulo 12, si no estoy mal, que lo trabajamos esta semana. ¿Y qué dice? Que estaba el acusador, pero en el momento en que el Señor empezó a levantar su iglesia, ¿qué dice? El acusador fue sacado del terreno. Ya no hay más acusador. Fue quitado. ¿Qué indica eso? Que el enemigo está pendiente a ver en qué área fallamos, para así poder acusarnos. Cuando Él nos puede acusar, ¿qué dice? Acuérdese, Señor, que la desobediencia trae locura, trae ceguera y trae turbación de espíritu. Ahí está el acusador. ¿Qué necesitamos? ¿Ser obedientes o desobedientes? Ser obedientes. ¿Cuesta la obediencia? Claro que cuesta, porque hay cosas que yo quiero hacer a mi manera, pero no las puedo hacer a mi manera, tengo que hacerlas a la manera del Señor. Hay momentos donde yo quisiera tomar el móvil y responder ciertas llamadas con un buen entusiasmo. Pero antes de responder, me toca orar. Antes de responder, me toca humillarme. Antes de responder, me toca doblar las rodillas y entregar mi corazón, todo en la presencia del Señor, para que no sea mi ego, mi carne, mi orgullo, sino que la misma presencia de Dios esté en lo que respondo. Ahí es donde evidenciamos lo que tenemos en el corazón. Y usted puede tener lágrimas, y usted puede tener ciertos dolores, ciertos sinsabores, pero usted no manifiesta carne. Usted manifiesta el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Esto es importante.
Por desobediencia, ¿qué viene? Locura, ceguera y turbación. La turbación es una consternación, iglesia. Esa persona está consternada. Esa persona siente que está arruinada. Esa persona siente que está en asolamiento. Esa persona empieza a experimentar soledad. Esa persona empieza a experimentar horror. Esa persona empieza a experimentar como un espanto. ¿Pero por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. No dejemos que a nuestro corazón entren las cosas que no deben entrar. Amén. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos direccione, que siempre traiga sobre nosotros su paz, su presencia. Dice la palabra que la paz es un fruto. Pues demos frutos conforme al Dios que adoramos. Amén. Que usted y yo podamos empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor. Amén. Turbación también está relacionado con execración, con escarnio, con mofa y con burla. Cuando el pueblo de Dios fallaba, ¿sabe qué sucedía? Venían los enemigos y decían: uy, este era el pueblo que le teníamos miedo. No, no eran nada, vea. Claro, en el momento que están sin el Señor, no son nada. Y a mí me rompe ese pasaje y me hace humillar. Yo no los escogí a ustedes por ser los más. Los escogí a ustedes por ser los menos. Cómo es de tremendo el Señor, ¿no? Cómo le rompe el Señor a uno las estructuras. Yo no los escogí por los cartones que tienen allá en sus espaldas. Egresado, renombrado, recontranombrado, sigue nombrado. No. Los escogí por ser los más pequeñitos. Porque en ustedes había algo que a mí me gustó, dice la palabra. Esto es bíblico y esto también puede ser profético. En ustedes vi algo que me encantó y es la humildad. Dios atiende al humilde. Amén. Mira de lejos al soberbio, al arrogante, al altivo, pero al humilde sabe mirarlo así de cerquita, hermano. Dios atiende al humilde. ¿Qué nos enseña esto? A mantenernos en un estado de humildad. Por más que Dios te use, por más que Dios haga cosas tremendas a través de tu vida, por más que Dios se glorifique a través de tu vida en lo que haces, siempre mantengámonos en humildad. Amén. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Extraordinaria la palabra, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 6 al verso 8. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y se apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Qué sucedió por eso? Verso 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado ¿a qué? A turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros propios ojos. Pero hubo una razón. ¿Cuál fue esa razón? ¿Cuál fue ese problema? ¿Cuál fue ese inconveniente? Que desobedecieron a la palabra de Dios, que tuvieron en poco el llamado del Señor. A mí me rompe porque es que en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, como lo hemos hablado muchas veces, el Señor les dice: escojan hoy la bendición si obedecen, la maldición si desobedecen. Al día de hoy, iglesia, eso no cambia. Esto no ha cambiado. Si nosotros permanecemos en el Señor, la bendición del Señor se evidenciará en algún momento de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida el resplandor de la gloria del Señor llegará sobre nosotros. En algún momento de nuestra vida el Señor dirá: ustedes se han humillado, voy a levantarlos.
Porque Dios atiende ¿a quién? Al humilde. Pero si nos olvidamos del Señor, si nos apartamos del Señor, si entramos en rebelión con el Señor, pues sencillamente esto es lo que va a suceder. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado ¿a qué? A turbación, a execración y a escarnio, como lo veis con vuestros propios ojos. Que ojalá cuando nos podamos observar como hermanos en Cristo, podamos ver que la bendición del Señor está con nosotros y sobre nosotros. Que el Señor está peleando por su vida, por mi vida, por esta casa, por la suya, y que en todo lo que estamos haciendo realmente estamos glorificando el nombre del Señor. Cerramos en esta tarde, gloria a Dios, con este pasaje de Jeremías. Capítulo 8, Jeremías capítulo 8, aleluya. Si gusta colocarse sobre sus pies. Jeremías capítulo 8, verso 14 en adelante. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 8, verso 14 en adelante. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. O sea, el pueblo lo reconocía, sabía que había fallado. Lo que no quería era cambiar. No, sí hemos pecado, pero pues ahí seguimos en el pecado porque no queremos soltar el pecado, no queremos abandonar el pecado. Es que ahí es donde la carne se goza, ahí es donde la carne se deleita. Entonces, pues, vamos a perecer. Esto es muy fuerte. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Verso 17. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. De la desobediencia. Si usted quiere empezar junto con nosotros a experimentar la paz del Señor, pues tenemos un compromiso relevante, y es el obedecer a la palabra del Señor. Esta es la primera parte en cuanto a la turbación, porque lo que trabajaremos con la ayuda de Dios el día domingo es turbación como proceso divino. La turbación como proceso divino. ¿Por qué un hombre como Job fue turbado? Si él estaba dentro de los parámetros ¿qué? Establecidos por el Señor. Pero acá ya no es un proceso por desobediencia. En la anterior vimos que es literalmente desobediencia y todas las cosas terribles que vienen por causa de la desobediencia. Pero luego vamos a mirar el proceso, la turbación por proceso divino. Recuerde algo especial en esta tarde, que la turbación no es un ataque de Satanás. La turbación a la luz de la palabra viene por causa de la desobediencia. Amén. Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra y te damos alabanza, bendito Dios, en esta tarde. A la luz de la palabra, Señor, encontramos que la desobediencia realmente es perjudicial para la vida física y tanto mayor para la vida espiritual. Así que en el nombre de Jesús y con humildad de corazón en esta tarde te pedimos, Padre Omnipotente, que nos perdones, que nos santifiques, que nos limpies, que tengas de nosotros misericordia. Nosotros, Señor, nos humillamos
Te pedimos perdón, Señor, en cualquiera de las áreas de nuestra vida que hayamos operado en desobediencia. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esta casa, ten misericordia de cada amado y amada del Señor en este lugar, y aún a través de esas redes sociales donde podemos llegar, Señor, con esta bendita palabra, tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios de Israel, límpianos cada día más. Circuncida este corazón, circuncida estos oídos, quita todo embotamiento, descauteriza toda conciencia, libera el corazón de todo entenebrecimiento, para que al oír tu voz, Señor, nosotros con temor y temblor reverente, con amor real, verdadero y sincero, podamos glorificarte, podamos honrarte y podamos bendecirte todos los días de nuestra vida. Que la obediencia empiece a ser parte de nuestra vida diaria, Señor. Que la obediencia a tu palabra, que la obediencia a Cristo, que la obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea esa evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas tu pueblo en esta tarde, en el entrar, en el salir, Señor. Como lo dice Deuteronomio, capítulo 28, en los primeros textos bíblicos. Que somos bendiciones en el entrar y en el salir, que somos bendición en la mañana y en la tarde, que donde quiera que vayamos seremos y somos bendición. Así que en el nombre de Jesús, Padre, tomamos esa decisión de ser obedientes, de ser diligentes y de ser prestos para poner por obra siempre tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te glorificamos y te honramos, bendito Dios de Israel. Guárdanos y líbranos del mal y bendícenos en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. A nuestros amados hermanos en Cristo a través de las redes sociales, que Dios les bendiga grandemente, y recordemos que la turbación viene no por ataque del enemigo. La turbación viene por la desobediencia a la palabra de Dios. Y que necesitamos ser obedientes para poder entrar en el margen de las bendiciones que Dios ya tiene preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Un abrazo. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga.